Hola, ¿cómo estás? Soy Mirna Garibay y yo soy mamá de un niño con TDA. Estoy muy contenta porque ayer hice el primer video compartiéndote un poquito de mi historia y hoy en mi bandeja de entrada encontré varios comentarios, varias preguntas de mamás y eso me hace muy feliz. Hoy vamos a tratar un tema que es muy delicado y muy complicado, que es ¿a qué escuela voy a inscribir a mi hijo? ¿Cómo elijo la mejor escuela? Vamos a ver qué te puedo compartir al respecto. Bueno, la verdad es que la educación de nuestros hijos es un tema muy difícil. Como te compartí en el primer video, los maestros, la mayoría de los maestros, no están capacitados para atender a niños con las características que tienen, como las que tienen nuestros hijos. Es realmente muy difícil y entonces uno se enfrenta a esta situación de a qué escuela lo voy a llevar, a una pública, a una privada, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Bueno, qué sistema, Montessori, Waldorf tradicional, constructivistas, aprendizaje significativo, qué elijo, qué es lo mejor para mi hijo. Antes de abordar el tema en forma, quiero platicarte que yo tengo un hijo que tiene 12 años actualmente, es decir, tengo poco más de 6 años eh, leyendo, investigando, platicando sobre todo este tema y no nada más a nivel familiar. He sido una persona muy activa en foros, en convenciones, en simposiums sobre el tema. Entonces lo que te puedo compartir no solamente es mi experiencia como mamá, sino también como un miembro de la comunidad activo que ha leído, escuchado, compartido con otras muchas personas a lo largo de estos 6 años al menos. Antes de hablarte un poquito acerca de las escuelas, quiero darte un consejo que yo espero que te dé más tranquilidad, más paz en este proceso de elegir la escuela. Quiero que tengas muy en mente y casi pegado en una hoja en el refrigerador que la escuela que vas a elegir no tiene por qué ser permanente. Esto significa que no es como cuando nosotros elegimos una carrera universitaria, que tenemos ese peso de decir, es que la tengo que elegir bien porque a esto me voy a dedicar toda la vida, tengo que escoger bien, tengo que estar segura, tengo que... No. La escuela donde vas a inscribir a tu hijo, jardín de niños, preescolar, primaria, secundaria, incluso a lo mejor preparatoria, que ya en preparatoria creo que es más la decisión del chico, es una decisión que no es permanente. Es decir, en cualquier momento tú puedes sacar a tu hijo de esa escuela y cambiarlo a otra. Sí, ya sé que se escucha como algo muy fácil, pero te prometo que sí lo es. Hace tiempo escribí un artículo sobre este tema particularmente porque escuchaba a una mamá que se quejaba de una escuela y decía, es que ya fui al buzón escolar, es que ya hablé con el director, es que ya fui a la SEP, es que ya me tomaron una queja y así pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses y yo seguía todo este hilo de la historia y yo me preguntaba, ¿por qué no cambia el niño de la escuela? Sí, es tan fácil como eso. ¿Por qué vas a dejar a tu hijo que sufra en una escuela cuando tú puedes tomar la decisión de cambiarlo a otra donde a lo mejor le va a ir, donde seguramente le va a ir mejor? Porque las cosas ya están tan mal que ya no pueden estar peor. Lo único que puede pasar es que mejore. Y en ese artículo yo daba el ejemplo de que cuando tú, por ejemplo, como adulto, estás en un trabajo y te empieza a ir mal y ya no estás a gusto y te empiezan a explotar y te empiezan a hablar mal, te cambiaron al jefe, no te llevas bien con él, te pusieron un compañero junto que te cae súper mal y ya no estás a gusto, ¿qué haces? Renuncias. ¿Qué pasa o cuál es la diferencia con el niño? La diferencia con el niño es que el niño no puede tomar esa decisión, pero te está mandando muchísimas señales de alerta. Te está diciendo, mamá, no me gusta la escuela, sale llorando, mamá, ya no quiero ir a la escuela, no me lleves por favor, la maestra me trata mal,
el director te está diciendo, te está pidiendo a su manera que lo saques de ahí. ¿Y qué pasa? Que tú en tu cabeza como adulto empiezas a pensar que la inscripción es muchísimo dinero, lo voy a perder, es dinero. Voy a tener que buscar otra escuela donde lo voy a meter, voy a tener que volver a comprar útiles, voy a tener que comprar uniformes. Tu objetivo como papá de un niño TDA, tu meta, una de las cosas que tú tienes que hacer es facilitarle a tu hijo la vida, facilitarle a tu hijo los procesos. Ahí tú no estás cumpliendo con tu rol como papá. Si tú estás anteponiendo todas esas cosas, el dinero de la inscripción, el dinero, es que voy a tener que comprar útiles, es que los uniformes, es que... ahí tú estás incumpliendo con ese objetivo que tenemos como papás, que es facilitarles esos procesos de vida y buscar que sean felices, lo más felices que se pueda. Tu hijo no puede darse de baja él solo de la escuela y cambiarse a otra. Esa es una decisión que tú tomas. ¿Y es fácil? Sí, sí es fácil. Un día cuando tu hijo te dice, mamá, ya no estoy contento en la escuela, quiero cambiarme, no me vas a decir, no, quédate, porque tienes que ser guerrero, tú tienes que apoyar, tú tienes que aguantarte. No, ¿por qué se va a tener que aguantar? No. Si no está contento, si lo están molestando, si el niño es infeliz, sácalo de ahí, sácalo de ahí. Cuando tú tienes en la mente que la escuela de tu hijo es un camino por el que vas a transitar y que no es obligatorio que te quedes ahí, te aseguro que tu alma se calma o se tranquiliza un poco, porque ya no tienes ese peso encima. Dices, lo tomas como, ok, voy a probar, voy a ver cómo nos va, y si no nos va bien, lo cambio. Tan fácil como eso. En una escuela particular te puedo asegurar que si tú llegas y le dices a la directora, quiero cambiar a mi hijo a esta escuela, pero no tengo dinero porque acabo de pagar inscripción en otra escuela donde me fue muy mal, no tengo dinero, necesito que me apoye para ver cómo puedo cambiar a mi hijo de esa escuela aquí con ustedes, te aseguro que van a ver la forma de apoyarte. En mi experiencia como mamá te puedo platicar que yo tuve a mi hijo en preescolar tradicional, te platicaba que él no estaba al nivel del resto de los niños y tuvo una crisis de frustración en un punto, lo pusieron a copiar una tarea del pizarrón y él obviamente no lo pudo hacer, ni siquiera sabía bien las letras, cómo iba a copiar una tarea del pizarrón. Y entonces empezó a romper todo el cuaderno, así. Tuvo un ataque de frustración. Hablé con la escuela, con la psicóloga. Ahí me di cuenta de que era mucho más que eso. A mi hijo, los compañeros le decían tonto. No lo querían en los grupos de trabajo porque no sabía leer, porque no sabía escribir. Eso fue en preescolar. Imagínate, es bullying en preescolar. Le afectó muchísimo su autoestima, yo no me había dado cuenta, en la escuela no tenía ningún cambio de humor, no tenía nada que me hiciera notar que le estaba yendo mal en la escuela. Realmente su comportamiento en la casa era normal, las escuelas, las maestras no me habían comentado nada, entonces yo nunca supe de toda esta situación hasta que detonó. En ese momento ya mi hijo tenía muchos problemas con su autoestima y tuvimos que pasar un tiempo muy largo con terapias, con psicólogos para que superara todo eso. En esa escuela me dieron la opción de regresarlo a Kinder 2, Jardín de Niños 2, un grado más atrás. Yo no quise hacerlo justamente por cuestiones de autoestima y porque vi que la escuela no me estaba funcionando, así que lo cambié a un sistema Montessori. El sistema Montessori en ese momento me fue muy bien porque mi hijo pudo ir aprendiendo poco a poco a su ritmo,
Si no conoces el sistema Montessori, te invito a que investigues un poquito al respecto. Ellos trabajan mucho con material didáctico y mucho la independencia de los niños, respetando sus procesos. Eso significa que, por ejemplo, a tu hijo le van a dar una tablita con números que los tiene que acomodar de manera ordenada y él lo va a hacer solo. Y si no lo puede hacer, lo va a intentar al día siguiente. Y si no lo puede hacer, lo va a intentar al día siguiente. Y los otros niños están haciendo otras cosas diferentes. Tenía una conocida que decía que entrar a un salón Montessori era como entrar a una oficinita, porque cada quien tiene su escritorio y cada quien está haciendo cosas distintas, porque cada quien avanza a ritmos diferentes. A mí me sirvió mucho Montessori, estuvo en en casa de niños preescolar, terminó taller 1, que es primero, segundo y tercero de primaria. En tercero de primaria yo empecé a notar que mi hijo se quejaba demasiado de la escuela, se quejaba de un compañerito, se quejaba de la escuela en particular, de que no entendía, de que no entendía los temas, de que la maestra siempre estaba ocupada y que no lo podía atender, salía llorando de la escuela. Ahí me di cuenta de que tenía que cambiarlo de escuela. ¿Y me esperé? No me esperé. En el momento en el que tú ves que tu hijo ya está sufriendo la escuela, dices, me voy de aquí, ya no me está funcionando. Y lo cambias, así, tan fácil. Sé que se escucha muy fácil, pero la verdad es que tú eres quien decide si la decisión es fácil o no. A veces nosotros como adultos tenemos una resistencia al cambio y entonces decimos, ay no, es que lo voy a tener que cambiar de escuela, es que otra vez los útiles, Bueno, no lo veas así, no lo veas por el lado negativo, velo como una posibilidad, como una oportunidad de que las cosas sean mejores y sobre todo que van a ayudar a tu hijo, van a hacer que tu hijo sea más feliz y le vaya mejor en su vida. Bueno, habiéndote dicho esto y reiterándote que la decisión que tomes de la escuela a la que vas a inscribir a tu hijo no es permanente, en cualquier momento puedes sacar a tu hijo de ahí y cambiarlo de escuela o decidir hacer escuela en casa. Hay muchísimas opciones para educar a nuestros hijos. Voy a continuar hablándote sobre la oferta educativa. Tenemos escuelas públicas y tenemos escuelas privadas. ¿Cuál es la mejor? Ojalá hubiera una respuesta mágica, pero no la hay. Hay papás, hay niños que han tenido excelentes experiencias en escuelas públicas y hay papás y niños que han tenido horribles experiencias en escuelas privadas. Si vas a inscribir a tu hijo en una escuela pública, yo te recomiendo que busques escuelas en México con lo que se llama USAER. USAER es Unidad de Servicios de Apoyo para la Educación Regular. No todas las escuelas tienen USAER. Tienes que buscar una escuela que lo tenga, que es un equipo de psicólogos y maestros que ayudan a los niños con condiciones especiales. Tienes que tomar en cuenta que las escuelas públicas tienen grupos muy grandes y que los maestros, como te había comentado, muchos de ellos no están preparados no están ni preparados ni tienen la disposición para trabajar con niños como son nuestros hijos. Yo escuché en algún momento o leí el caso de una mamá que hablaba de que la maestra le decía que su hija no debía de estar en esa escuela, que su hija, que tenía TEA, tenía espectro autista, tenía que estar en un CAM. Un CAM es un centro de atención múltiple. Son escuelas con niños con ciertas discapacidades. Niños con parálisis cerebral, niños con síndrome de Down, niños ciegos, niños sordos, niños que por algún motivo no pueden hablar. Esas escuelas atienden a estos niños con estas discapacidades o con estas capacidades diferentes y los ponen con niños que tienen similitudes o que tienen capacidades similares. Yo te puedo decir desde mi experiencia, yo tuve la oportunidad de conocer a una maestra de un CAM, una maestra sorda,
por supuesto, maestra de niños sordos, una persona sumamente amable, una persona lindísima, con muchísima luz. Y platicando con ella, ella me decía que ella ella no consideraba un CAM un lugar adecuado para un niño con déficit de atención o con un espectro autista. Porque lejos de ayudar al niño, el niño recuerda que los niños copian a los niños de su entorno. Y entonces en lugar de mejorar, pues a lo mejor retrocede en sus procesos de desarrollo y aprendizaje. Yo tuve la oportunidad de entrar al CAM donde trabajaba esta persona, ver a los pequeñitos en silla de ruedas, a los pequeñitos ciegos, y te puedo asegurar que el CAM no es un lugar donde realmente puedan ayudar a tu hijo. Tu hijo tiene muchas habilidades, inteligencias, talentos. Él puede beneficiarse muchísimo de un entorno de niños, digamos, normales. No me gusta usar la palabra normal porque desde mi punto de vista todos los niños son especiales y cada uno tiene sus situaciones personales, y eso de decir niños normales y anormales no me gusta. Todos los niños son normales, solo que todos tienen sus rasgos individuales. Ahora bien, ¿qué pasa con las escuelas particulares, las escuelas privadas? Bueno, hay escuelas privadas que tienen grupos más reducidos. Eso es lo que nos conviene a nosotros y a nuestros hijos. Que los grupos sean reducidos para que los profesores puedan ponerle un poquito más de atención a los niños. Hay escuelas que, aunque son privadas, particulares, los grupos son enormes y además tienen una exigencia académica sumamente fuerte, y en donde uno va a pedir informes y te dicen, su hijo va a tomar portugués, chino, inglés y va a aprender a hacer esto, y somos el primer lugar de la Olimpiada del Conocimiento. Esas son las escuelas que no nos convienen. Son escuelas demasiado exigentes en donde los niños, nuestros niños, van a sufrir la educación. Yo platicaba sobre esto hace un ratito con una de las mamás que muy amablemente me escribió, y le platicaba que yo, cuando cambié a mi hijo del Montessori a la escuela tradicional, en la búsqueda encontré una escuela privada que muy honestamente me dijo, somos una escuela de alto rendimiento, su hijo en esta escuela, en lugar de disfrutar la escuela, la va a sufrir. Y uno agradece la honestidad. Hay escuelas privadas que no dicen eso porque temen una demanda por discriminación. Pero uno como mamá de verdad agradece que una escuela privada nos diga, esta escuela no es para su hijo. Y no hay que tomarlo mal, al contrario, hay que tomarlo como algo bueno porque nos va mostrando qué otro camino seguir. Si vas a escoger una escuela privada, yo te recomiendo que busques escuelas que sean de grupos pequeños. Y desde el principio, tú dile a la directora o a la persona que te esté dando informes, mi hijo tiene déficit de atención. Hay a veces mamás, papás, que a la hora de inscribir a los niños no lo dicen. Y eso se convierte en una bola de nieve que al paso del tiempo te va a caer encima. Porque los maestros se van a dar cuenta, y entonces ¿de qué sirve que no lo hayas dicho? Lo dices para que realmente la escuela te diga si puede ayudar a tu hijo o no. Bueno, voy a ir recapitulando un poquito sobre esto que hemos visto. Escuela pública o escuela privada, ojalá hubiera una respuesta mágica, pero si es pública, busca escuelas que tengan USAER en Ciudad de México. No sé en otros países si hay algo similar, pero USAER es un grupo de apoyo de psicólogos, de maestros que van a ayudar a tu hijo y que no existe en todas las escuelas, solamente en algunas de ellas. Así que cuando busques escuela, pregunta si tienen USAER.
apoyo de USAER. De preferencia, pregunta o expon que tu hijo tiene déficit de atención con hiperactividad y que si tienen otros niños en esa condición para ver cómo les va. Si es privada, yo te recomiendo escuelas de grupos pequeños. Pregunta si tienen niños con condiciones como la de tu hijo para ver cómo les va. Y de preferencia no busques escuelas que son los primeros lugares en conocimiento y todo eso, a menos que tu hijo, aparte de ser TDA, sea un niño superdotado. Hay niños que tienen ambas cosas. Hay niños que son niños con déficit de atención e hiperactividad, pero con un IQ muy alto y son niños superdotados, son niños genio. De estos niños te voy a hablar en un video diferente. Los niños con déficit de atención e hiperactividad y que además son superdotados, son niños que tienen memoria fotográfica, todos se aprenden, se consumen los libros en un minuto, recuerdan todo lo que leen. Esos niños necesitan escuelas que los reten. Si ese es el caso de tu hijo, entonces seguramente una escuela con altos estándares académicos es una buena opción, pero busca escuelas con grupos pequeños donde los maestros puedan darle más atención a tu hijo. Sobre los métodos pedagógicos, constructivista, conductista, aprendizaje significativo, Montessori, Waldorf, hay muchísimos diferentes. Sobre los sistemas pedagógicos, Montessori, Waldorf, constructivista, conductista, aprendizaje significativo, en fin. Lo más importante es ver las habilidades y los talentos de tu hijo. En mi video anterior te compartí que mi hijo, al ser predominantemente inatento, el sistema Montessori llegó a un punto en el que ya no le funcionaba porque él por cualquier cosa se distrae. Necesita alguien, una guía que esté poniendo los trabajos, poniéndoles la meta, marcándoles un tiempo. Entonces, en mi caso, mi hijo, el Montessori llegó a un punto en el que ya no le estaba funcionando. Pero como te dije al principio, es fácil. Cuando algo no te funciona, cámbialo. Entramos entonces a una escuela de aprendizaje significativo. Eso quiere decir que ellos hacen vivencial el conocimiento. Ven un tema, por ejemplo, la Revolución Mexicana, e inmediatamente hacen una obra de teatro para fijar los aprendizajes. En el caso de mi hijo, que tiene problemas de lectura, de comprensión de lectura, esa es una buena opción porque de alguna forma involucra el conocimiento a su vida cotidiana y los aprendizajes se van quedando. Hay niños que, como te decía, tienen memoria fotográfica, comprenden todo lo que leen y entonces a lo mejor un método constructivista les va bien. Lo más importante que quise compartirte en este video es que sepas que la decisión de la escuela que elijas no es permanente. Tú la puedes cambiar en cualquier momento que decidas y cuando lo necesites hacer. Hemos escuchado muchísimo que los niños no vienen con instructivo y así es. Ojalá hubiera una respuesta mágica para todas nuestras preguntas. Ojalá hubiera alguien que nos dijera por qué camino es el correcto, pero la realidad es que lo vas descubriendo en el mismo camino. Así que ve experimentando, prueba, inscribe a tu hijo en una pública. Si no le sirve, no importa que hayan pasado 3 días, 4, 5, sácalo de ahí. Prueba otra cosa. Si no te sirve esa educación, cámbialo. Es tan fácil como tú quieras que sea. Si en algún momento tu hijo expresa que quiere cambiarse de escuela, aleja esos pensamientos de, ay, es que voy a tener que buscar otra escuela, es que la inscripción, es que voy a tener que comprar uniformes, es que eso ya pasó. Toma acción desde el momento en el que tu hijo te dice, me quiero cambiar de escuela, ve hacia adelante y piensa,
qué voy a hacer ahora, no en todo lo que ya hiciste antes, ni en las cosas que te impiden hacer el cambio. Estas decisiones son tan fáciles o tan difíciles como tú decidas hacerlas. Espero que este video te haya servido, que te aporte algo de valor y que si quieres comentarme algo, si quieres preguntarme algo, de verdad yo estoy más que feliz de compartir contigo a través de estos videos. Suscríbete, tócale a la campanita para que cuando suba videos nuevos te mande notificaciones. Te voy a compartir un montón de cosas, un montón de material muy interesante que seguramente te va a ayudar.